¿Listo? Sí. Bueno, buenos días. Gracias por haber venido a esta conferencia con la doctora Araceli Solís. La idea de esta plática, como parte del observatorio académico sobre estudios de la condición del espectro autista, es que tengamos esta primera acercamiento, ahora sí que más desde la postura conceptual, más clínica, para que en las posteriores sesiones pues entendamos cuando transitemos hacia la cuestión de los modelos, del modelo social y algunas otras cuestiones que tienen que ver más con la historia, con la sociología, con los otros niveles que hemos estado manejando, ¿no? Entonces, bueno, se me hizo muy pertinente que fuera esta primera sesión más conceptual, pues realmente ver todavía qué hay y qué no hay de estas muchas cosas que hemos visto, que si ya desapareció el Asperger, que si no desapareció, que si el autismo todavía algunas personas pues dicen que si es enfermedad, si no es enfermedad se cura, o sea, entonces para quitarnos de todas esas cuestiones que digo, nosotros ya lo sabemos, pero pues mucha gente todavía no, entonces la idea es esta, ¿no? Que haya esta situación de explicación clínica desde el punto de vista médico. Y bueno, por eso creí yo pertinente que fuera la primera para iniciar ahora sí los trabajos de este observatorio, ¿no? Entonces, sin más, pues le cedo la palabra a la doctora Araceli. Muchísimas gracias. De verdad, para mí sí es un placer enorme poder trabajar con ustedes en esta parte, porque bueno, nosotros quedábamos en la parte clínica, en la parte médica, y el enlace con la situación educativa nos estaba costando siempre un gran trabajo. Nosotros trabajamos en la etapa preescolar, la etapa de la primaria, secundaria, y nos quedábamos hasta ahí, no sabíamos qué estaba pasando con este grupo de jóvenes y hasta dónde podían llegar. Entonces, me pareció también muy importante, sé que el tema es muy amplio, también desde el punto de vista médico, genético, evolutivo, es muy amplio, pero estoy tratando más o menos de compactar información y tratar de darles la información importante. Respecto al espectro autista, obviamente hay muchos mitos, hay muchas realidades, hay muchos cambios, hay cambios políticos, porque alguien decide que de repente desaparezca el Asperger, y luego que entre otra vez al cajón del autismo, luego lo sacamos, que entre red, que salga red, exactamente. Entonces, voy a tratar de hacer un enfoque desde la parte biológica, genética y todo lo que pasa en el entorno de este ser humano. Y me pareció muy interesante poner primero, como primera diapositiva de enfoque, una galaxia, porque se parece tanto al proceso del desarrollo de un ser humano, obviamente, que vemos la maravilla de evolución segundo a segundo que tiene este ser vivo y que está cambiando constantemente. Entonces, hay muchas preguntas al respecto, dicen que si es el mercurio, que si es el ambiente, que si son los papás, que qué es lo que está haciendo que exista más seres humanos con características del espectro autista. Para poner un poquito impactante esto, la Organización Mundial de la Salud recientemente nos dijo que 1 de cada 300 seres humanos que existen en este planeta tiene características Asperger. Recientemente y cada año la Universidad de Utah, a través de la Escuela de Psicología, nos da un avance a través de un programa que se llama Checklist y nos dice con un rastreo casa a casa, parece que se atoró esta cosa, vámonos a la flechita, okay. Rastreo casa a casa, manda a sus estudiantes de psicología en poblaciones medias y preguntan, así, de acuerdo al programa de Checklist, que es una lista de preguntas prehechas respecto al espectro autista. Y en la última evaluación de octubre del 2017, o sea, apenas hace unos 10 meses,
El último reporte que ellos nos dan es que de cada 100 humanos, 57 tenemos rasgos del espectro autista. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Esto es un problema, obviamente, que está incrementando, o somos tan listos que cada día los estamos diagnosticando más y más rápido, o qué es lo que está pasando? Entonces, dentro del espectro autista se habla de muchísimas cosas, pero son seres humanos igualitos que nosotros, con ciertas características de comunicación diferente desde el punto de vista verbal y social. Y esas características han hecho que tengan ciertas habilidades y ciertas deshabilidades. Comentaba hace un rato que muchas personas nos dicen que los autistas son seres humanos que viven en otro planeta o que están en otro planeta. No, les digo, no están en otro planeta, están en este y conviven con nosotros los que no tenemos algunos rasgos. Entonces tenemos que aprender a vivir en convivencia y aprender a conocerlos y aprender a comunicarnos de una manera sensata y correcta con ellos. Desde el punto de vista médico, esto no es nuevo. En 1943, el doctor Leo Kramer hizo las primeras descripciones médicas, pero con unos eventos muy floridos, muy extensos de síntomas, con afectación al estado mental, o sea, pacientes con retardo mental. Al año siguiente, el doctor Asperger, pediatra suizo, identifica el mismo grupo, pero sin retardo mental, que los ve suficientemente inteligentes, pero que le llama mucho la atención que son correctivos, o sea, corrigen nuestros malos comportamientos, nuestros malos hábitos y nuestras malas expresiones, y él les llamó pequeños profesores. Pero todavía antes de 1943, en 1929, fue la doctora Sheresewa, una psiquiatra rusa, la que hizo la primera descripción, pero los metió dentro de un grupo que ya se conocía como personalidad esquizoide. ¿Por qué es esto importante? Porque la Organización Mundial de la Salud ofrece soporte económico a la investigación de las enfermedades, patologías o cuestiones de salud nuevas. Entonces, mientras son nuevas, obviamente tenemos aporte para la investigación. En 1960 un psiquiatra dijo por ahí que la culpa fundamental era de los patrones de crianza. Fue cuando las mujeres salieron a trabajar, fue cuando tenían horarios de trabajo, cargas de trabajo, y él dijo que esa era la causa fundamental y separó toda investigación. Hasta 1970 se estableció el concepto del espectro autista. La palabra autista por primera vez se mencionó a través de la doctora Zucker y la doctora Wynn, que pusieron la palabra autismo. Este grupo es un grupo de características autistas. Observen la evolución. Para 1980 se hablaba de un afectado por cada 10,000 niños sin afectación. Y apareció en la primera clasificación de las enfermedades o desórdenes mentales. Para el 2004 se incluyen sus clasificaciones, o sea, ya no nada más se metieron a un cajón del espectro autista, sino que dentro de ese cajón se hicieron varios cajoncitos donde se empezaron a separar autistas típicos, atípicos, síndrome de Rett, desorden desintegrativo, etcétera, etcétera. Y ya para el 2010 se hablaba de un afectado por cada 100. Observen lo que pasa en 30 años, de 1 por 10,000 a 1 por 100. En el 2015, que es la última que tenemos como clasificación bien reconocida, un caso por cada 68 niños sanos. O sea que vamos a encontrar muchos que todavía ni siquiera están diagnosticados y pasan totalmente desapercibidas sus características de comunicación. Entonces, en sí, ¿qué es el autismo? Es un conjunto de conductas que alteran los procesos del área de la comunicación social y que tienen problemas de integración sensorial. ¿A qué se refiere el proceso de integración sensorial? Alteración de regulación de los órganos de los sentidos. Tenemos niños que se comportan como sordos sin serlo.
o niños que el proceso de ruidos intensos les generan mucha alteración y desorden conductual. Alteraciones de la percepción del gusto, del tacto. Muchos de nuestros niños tienen problemas también para ir al baño, o sea, el control de esfínteres. Y nuestra falta de conocimiento. Muchos de ellos tienen alteración en un órgano sensorial que hablamos poco de él, que es el sistema propioceptivo. Una sensación de caída y de pobre control del movimiento y la coordinación visual espacial. Entonces, para ellos, sentarse en una taza del baño implica como si nosotros nos sentáramos en una cuerda a 5 metros de altura. Esa sensación de miedo les da, me voy a caer. Entonces, hay que entender que los procesos de integración sensorial y los problemas de comunicación social y de comunicación verbal son los puntos claves dentro del trastorno. Va a haber muchos otros síntomas asociados, pero no necesariamente los van a tener todos, como alteraciones del orden conductual, emocional, incremento de los niveles de ansiedad, pero casi siempre van asociados al mismo problema de la percepción sensorial. Pero una pregunta, la correlación, por ejemplo, si vamos a decir, en mi caso tengo una sobrina que un ruido fuerte se lleva las manos a los oídos, sí. Cualquier ruido fuerte, un perro que ladra. Sí, porque no, hay un problema que se habla interacción sensorial. Voy a poner de una manera simplificada. Cuando tú estás en la iglesia y está el día del santo patrono, lanzan cohetes, tu ojo observa cómo sube la luz y tu ojo le avisa a tu oído y te dice, aguas, ahí viene un ruido fuerte. En el caso de estos niños, el proceso de integración sensorial no se da. Entonces, aunque el ojo esté viendo que estás encendiendo la moto o la licuadora, el ojo no le avisa al oído, entonces para el oído es completamente, lo toma como desprevenido y sin tener control del mismo. A eso es lo que se refiere a la integración sensorial. Entonces, el que se tapen los oídos es como le tomó de improviso el ruido y le da una sensación de angustia y de desesperación el hecho de que haya existido ese ruido. Aunque ella haya visto al perro o aunque haya visto que estás encendiendo la licuadora. A eso se refiere el proceso de integración sensorial, que es una de las causas más importantes y que menos tratamos. Un niño, por ejemplo, llora, grita, patalea y hace un berrinche enorme en el salón. ¿Por qué? Porque para él el ruido ambiental le genera un descontrol importante. Nosotros eliminamos mucho en automático el ruido ambiental. Entras a una fiesta donde está la música intensa, de entrada te golpea el ruido, luego lo equilibras y manejas y controlas el ruido ambiental. Para ellos el ruido ambiental no lo eliminan. Entonces, si hay un ruido, un rumor, un constante, el ruido de un ventilador, el ruido de los compañeros que están tocando constantemente, eso es como un proceso continuo, constante, y eso hace que el niño se descontrole completamente. Entonces, esa es la parte importante que tratamos con los pequeños y con las mamás, hay que trabajar el proceso de integración sensorial para que esto le minimice la problemática que tenga este niño. Ahora, se habla de factores etiológicos, causas probables. Tenemos muchas posibles causas probables y no tenemos una perfectamente definida. Lo que sí sabemos es que el factor genético es fundamental. Variables genéticas que presentan modelos del espectro autista. ¿Por qué? Factores como el macroambiente, dependiendo del país donde vives, la cultura donde estás, la ciudad, el nivel de estrés, el patrón familiar, el comportamiento familiar. Tenemos ahora, por ejemplo, que dentro de los patrones familiares tenemos el uso constante de aparatos tecnológicos, tabletas, celulares, computadoras que están en uso constante, y puedes observar una familia que creen que se están comunicando y están todos, cada uno, metidos dentro de su aparatito, y eso hace obviamente patrones que van a generar
modelos del espectro autista, porque hay que tomar en cuenta algo muy interesante en los patrones genéticos. Tú traes una carga genética, pero esa carga genética, dependiendo de tu nutrición alimentaria, nutrición educativa, nutrición amorosa, nutrición de contacto, va a ser posible que esos genes durante los primeros 3 años de vida de ese niño que nació con cierta característica genética sean cambiables, mutables. Decía un experto, dame un niño sano y yo te lo puedo convertir en autista. Dame un niño autista recién nacido con características de autismo y yo te lo puedo convertir en un niño sano en los primeros 3 años de vida. Por eso la situación importante de la intervención temprana es fundamental para poder hacer que esos genes se acomoden de una manera más adecuada y se rompan patrones que los están llevando dentro del proceso del espectro autista. Patrones familiares, papás que no hablan, niños criados por abuelas que no hablan, que solo prenden el televisor y que me los dejan sentados en una carriola a las 8 o 10 horas que los están cuidando. Niños que comen alimentos chatarra con gran cantidad de glutamato monosódico, con gluten abundante, con colorantes y saborizantes artificiales, van a ser patrones de cambio para los procesos genéticos. El macroambiente también va a influir en los patrones embriológicos. No es lo mismo una mamá que trabaja durante un proceso de estrés continuo en su trabajo, que se nutre inadecuadamente o que está en una fábrica con alta cantidad de metales, plomo, cromo, aluminio, van a generar factores importantes que van a alterar el patrón genético de estos niños. El nivel de estrés, madres que generan estrés durante el embarazo y que entran en procesos de eclampsia o preeclampsia, hipertensión arterial, son factores que van a generar patrones de cambio en la situación genética. Por eso también lo dividimos en el macroambiente, el macroambiente, o sea, el ambiente materno. Esto que decían los psicólogos antes, que el proceso del estado anímico de la mamá durante el embarazo va a ser un patrón que va a generar un comportamiento, una personalidad y una conducta en el niño, es completamente cierto. Embarazos muy estresados, muy depresivos, con cambios conductuales importantes, madres que toman alcohol, madres que fuman, van a generar cambios en el historial genético de estos niños. Entonces, tenemos el macroambiente, el macroambiente y el microambiente intrauterino. Los niños, por ejemplo, que terminan siendo prematuros, que tienen sufrimiento fetal crónico, que tienen placenta pequeña, calcificada, cordón enredado, etcétera, etcétera, y el aporte nutricional de la madre durante el embarazo va a dar patrones diferentes en el desarrollo de estos bebés. Pero quizás lo que es más importante, y es por eso traté de que entendiéramos las diferentes variables dentro del espectro autista. Tenemos modelos distintos, combinaciones distintas. ¿De qué dependen? Dependen de el aporte genético del espermatozoide, de la rama paterna, el aporte genético del óvulo, del proceso que se lleva a cabo. Esta es una fotografía real de un proceso de fertilización, ¿sí? Y esto me va a dar un proceso cromosómico que me trae información de toda la población humana, de mi familia, y me va a dar un nuevo patrón de comportamiento individual. ¿Cómo lo hacemos? Hay que entender qué pasa en cada célula de este individuo que se está formando. Dentro del núcleo de la célula
tenemos los cromosomas. O sea, cada célula tiene sus cromosomas completitos. Si yo tomo un cromosoma, imagínenselo como un suéter que tomas de la punta de donde lo terminaste. Y ese suéter lo empiezas a desbaratar. Así es lo que hacemos con el cromosoma. Esta enorme cadena que vemos aquí es la famosa cadena de ADN. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener problemas en la célula, puedo tener problemas en el cromosoma, o puedo tener problemas en la cadena de ADN. Entonces, cada cromosoma está formado por una cadena interminable de ADN que se encuentra súper enrollada, que a su vez está protegida por unas proteínas que se llaman histonas. Y esto es lo que vamos a ver. Formación de cromosomas adecuados. Aquí tenemos el cromosoma X, el cromosoma Y tenemos los diferentes pares de cromosomas. Entonces, si yo tengo un problema de cromosomas, el típico que conocemos como trisomía 21, por ejemplo, ¿sí? Tenemos el síndrome de Down. Si yo tengo problemas en el cromosoma X, voy a dar un niño con espectro autista, con debilidad o fragilidad del cromosoma X, con ciertas características típicas solamente de ese tipo de modelo cromosómico. Dentro de la cadena de ADN, estos alelos que vemos aquí son los genes. Y pueden pasarles cantidad de cosas, desde cambiarse de lugar, desde duplicarse, desde doblarse, y eso me va a generar diferentes modelos de alteración. Entonces, hay que entender que el proceso genético es un fragmento de ADN que tiene un determinado carácter y ocupa un lugar específico dentro de esta cadena. Y ese lugar específico se llama locus. Y a su vez, cada gen está protegido por una sustancia. Y quiero enseñarles lo que es un gen para que entendamos cómo hemos ido evolucionando como seres humanos. Este gen se divide en 3 partes. La parte inicial que se llaman promotores, que ahí traigo toda la información desde Lucy. ¿Se acuerdan quién es Lucy? ¿Ok? Desde Lucy o antes de Lucy, porque no hemos descubierto a nadie más vieja que Lucy, traemos información del patrón del comportamiento humano. O sea, el ser humano ha ido cambiando en forma general, sí. Por ejemplo, en 1900, un hombre de 1,70 m era altísimo. Hoy un hombre de 1,70 m es chaparro. Hemos perdido las terceras molares, hemos recortado el pelo, tenemos menos pelo, hemos ido cambiando nuestro color de piel, adaptada a las circunstancias donde hemos vivido. Lucy era morenita. Y si tú ves ahorita los patrones genéticos en las zonas nórdicas, pues ya de melanina ya prácticamente no tienen nada. Entonces, estos son los promotores humanos. En la parte final tengo los realzadores. Los realzadores es lo que mi familia me ha aportado, mis apellidos, a través de generaciones y generaciones. Te dicen, tienes la nariz de González, pero tú ya no te apellidas González. El González es de la 3ª, 4ª o 5ª generación. O eres idéntico a tu bisabuelo. ¿Ok? Ahí están tus realzadores familiares, buenos y malos. Los promotores y los realzadores son mutables y cambiables y se van adaptando. Y tenemos también la zona central, que son los exones y los intrones, y que ahí es donde se hacen los cambios recientes a cada uno de los genes. Entonces, como ven, es un proceso biológico muy interesante para poder entender por qué hay nuevos modelos de comportamiento, nuevos modelos de altura, de color de pelo, etcétera, etcétera. Entonces, basado en entender los procesos genéticos, yo creo que la parte más importante es entender lo que es el espectro autista y que aprendamos a darle una clasificación del autismo, pero que hagamos una clasificación de acuerdo a las características
actuales que presenta cada uno de nuestros pacientes. Se llama una clasificación, por ejemplo, me puede llegar un niño de 10 años, yo tengo que ver a los 10 años cuáles son sus características, porque sus genes, la estimulación temprana y todos los procesos biológicos han intervenido para que cambien. Por eso muchos niños a los 3 años, todos parecen idénticos, todos parecen como si fueran el mismo patrón, mas sin embargo tienen diferentes evoluciones. Perdón, nada más retomando lo anterior, lo que decías es la genética, pero también es el entorno. Así es. Pero entonces, de lo que comentabas al principio, ¿se cree que hay más personas en el espectro autista actualmente? O sea, ¿se generan más personas en el espectro autista ahora que antes en términos de proporción? ¿O es nada más, como decías también, el asunto de que ahora los detectamos mejor? Es una pregunta que queda como en el aire, pero la verdad, o sea, yo no sé si porque mi área de trabajo es un centro de concentración, pero yo cada día veo más. Y hay veces que es muy interesante y sabes que no se han dado cuenta. Llega la mamá, el papá y el niño con el espectro autista. Volteas a ver al niño, volteas a ver a la mamá, volteas a ver al papá y dices, tú tienes rasgos del espectro autista y no te habías detectado. ¿Verdad que eres poco sociable, eres muy tecnológico, no eres muy de interactuar, muy de hablar, prefieres estar tú y tu computadora? Es que tienes una manera muy particular, eres poco flexible, sí. Y hay papás que me dicen, ¿ves, mujer? La doctora sí me entiende, ¿no? Es que eres del espectro autista y no te habían detectado. Ahí estabas. Yo creo que los estamos detectando más porque también las necesidades culturales y educativas de nuestro país también han cambiado. Entonces, ahora a los niños se les exige más velocidad de procesamiento, más velocidad de aprendizaje. Y también el cerebro de estos jóvenes, es mi muy particular manera de pensar, basado en los promotores y en los realzadores, está haciendo situaciones adaptativas a los nuevos modelos educativos. Por ejemplo, ¿qué encontramos? Los niños ya no hacen la pinza. Por si ya no hacen la pinza, ya no toman el lápiz bien. Y el niño dice, pues ¿para qué quiero el lápiz si tengo mi dedito que puede hacer touch? Y toco, y toco, y toco, y toco. Entonces cada vez nos cuesta más trabajo que el niño tome patrones del neurodesarrollo de hace 10 o 15 años cuando ellos ahorita consideran que no lo necesitan. Entonces, mi impresión es que hay más, esa es mi impresión, y que también los estamos diagnosticando más porque la necesidad educativa así nos lo está pidiendo. Ahora, también depende, dijimos, los genes y las neuronas son maleables en las primeras etapas de la vida. Entonces, si yo tengo preescolar, que en lugar de que el niño brinque, salte, corra, eche maromas y juegue con pelota, me lo sientan con una tableta a estar jugando con su dedito y decir, sí, está teniendo habilidades, sí está aprendiendo, pero no está aprendiendo las habilidades primarias. Entonces nos estamos brincando habilidades del neurodesarrollo y estamos haciendo más niños con características autistas. Los modelos del macroambiente, cultural, educativo, familiar. Ya los niños no salen al parque, ya los niños no corren. Ya los niños corren, pero es a través de su tableta la que corre. Y la que corre el carrito, ya no es el niño el que corre en el carrito. Entonces, yo creo que son todos los factores. Factores genéticos que se están cambiando a través de los promotores y los realizadores de esos genes. ¿Por qué? Porque los patrones nutricionales, educativos y formativos están cambiando. Entonces sí creo que estamos haciendo más jóvenes y niños dentro del espectro autista. Y de verdad les pido yo a veces a las mamás, por favor, por caridad de Dios, no les den un celular a sus niños antes de los 4 años. Doctora, es que es lo único que lo tengo aquí. ¿Sí?
Entonces, es un poquito complicado en que entiendan eso. Saca a tu hijo de la crianza de la abuela no habla, la abuela no convive. Sácalo, llévalo a un área donde haya más niños con los cuales puede él interactuar y aprender modelos de socialización adecuados. Por eso es lo que decía el experto, dame un niño sano, que venga, no venga genéticamente mal planeado, que venga bien, te lo cambio en los primeros 3 años y te hago una autista. Entonces, esa es una parte muy interesante, muy interesante. Entonces, hay más y hacemos más. ¿Sí? Dentro de la clasificación, por ejemplo, cuando a nosotros nos llegan los niños, hay que tomar en cuenta la edad en que llega el niño para poder hacer el diagnóstico situacional, la situación actual del niño con respecto al neurodesarrollo. Y se dividen, para empezar, en 2 grandes grupos, con retardo mental y sin retardo mental. El grupo de con retardo mental se trata dentro de los patrones de neurodesarrollo de cualquier otra patología con retardo mental. El niño que está sin retardo mental, tenemos que tratar de encontrar su coeficiente intelectual y ver si tiene una afectación leve, moderada o severa. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Pues el niño que tiene una afectación leve le cuesta un poquito más de trabajo lograr todos los patrones del desarrollo. Los que están en afectación severa obviamente están en un proceso de prácticamente aislamiento y no están aprendiendo prácticamente nada. El coeficiente intelectual, y esto tiene una clasificación que se las voy a mostrar ahorita, porque es leve, porque es moderado y porque es severo. No es porque yo creo que hay términos muy importantes ahí. Y en el coeficiente intelectual es muy interesante. El coeficiente intelectual alto, antes le llamaban que eran el grupo Asperger. No es verdad. El coeficiente intelectual alto es el grupo Savant. El grupo Savant es aquel que tiene todas las características del espectro autista, pero tiene una habilidad sobresaliente que nadie se lo enseñó. O es un gran pintor, o es un gran músico, es un gran matemático, o mantiene toda la información de la biblioteca, no lo sé, de alguna manera alguien sabe todo de ese tema, sabe todo al respecto de esa área, pero el resto de su comportamiento es totalmente autista. Ese es el grupo Savant. Antes así les decía los Asperger, pero no. Savant. Con B chica, Savant. ¿Sí? Con T final. Con T final. Ajá. Y los que tienen un coeficiente normal, que avanzan más o menos regular, y los que tienen un coeficiente bajo. Y se evalúa la cantidad de síntomas que presenta en ese momento. Ese es el diagnóstico situacional, situación actual del espectro autista. Y aquí les pongo, porque esto lo manejan la Academia Americana de Psiquiatría y la Academia Europea del Espectro Autista. Dice, bueno, ¿por qué es leve? Ellos se pusieron, necesito ayuda, y ponen las características de un autismo leve. Necesitan ayuda para la comunicación social, pueden manejarse en su casa sin ningún problema, pueden ir al baño, sacan sus juguetes, se reconocen muy bien en su ambiente. Hay disminución de la comunicación social, pero si lo empujas, socializa. ¿Sí? Tarda en iniciar la interacción, va, se asoma para ver qué hacen otros niños, entiende de qué se trata y empieza a interactuar socialmente. Tiene lenguaje, pero no se comunica, o sea, habla, y él cree que está conversando, ¿sí? Pero él está hablando. Tiene un comportamiento restringido y repetitivo, o sea, es algo poco flexible y le cuesta trabajo planear y organizarse. Y, por ejemplo, tenemos el grupo de los moderados, que necesito ayuda notablemente, donde presenta la misma cantidad de síntomas, pero tiene muy limitada su interacción social, necesita ayuda aún en su casa para poder realizar sus actividades. Tiene estrategias inadecuadas de comunicación, te pega, te grita, te muerde, te empuja para tratar de comunicarse. El grupo 2 puede hablar o no hablar. Y tenemos, por ejemplo, el grupo 3,
que prácticamente es el severo, nula comunicación verbal, no tiene comunicación social, no tiene apertura a la apertura social, no hay ninguna estrategia, no, nada flexible y muestra mucha ansiedad. Entonces, eso es lo que nos sirve para clasificarlo como leve, moderado o severo en el momento. Existen, de acuerdo a los patrones genéticos y cromosómicos, diferentes subgrupos. Actualmente, síndrome de Rett, que estaba dentro de los patrones muy severos del autismo, ya se salió o ya lo sacaron del cajón del autismo para dejarlo solamente como un problema genético. ¿Por qué? Porque en el Rett solo hay 2 genes involucrados, nada más, y todos los demás no interactúan con el síndrome de Rett. Entonces, entendiendo, tenemos, por ejemplo, trastorno de déficit de atención con TOC, que es muy común, tenemos Asperger y tenemos también el cromosoma X frágil. Es importante hablar de genética porque hay que entender que un solo gen afectado en una familia me puede dar diferentes fenotipos. O sea, yo puedo tener el gen y puedo ser un TDA con TOC. Puedo tener una hija y tener trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Que se parece mucho al autismo también. Puedo tener una hija con autismo, puedo tener otro hijo con TDA, y puedo tener un Asperger y puedo tener un autista. El mismo gen, ¿sí? El mismo gen me da múltiples fenotipos. Eso es lo que lo hace complejo, porque hay muchos cromosomas afectados y por lo tanto hay diferentes genes que aparecen. Entonces, si se junta mi gen con el gen de mi pareja, que traemos los 2 genes del espectro autista, pues hacemos una maravillosa combinación de diferentes patologías asociadas al espectro autista. Sí, es interesante. ¿Sí? Sí, ves el niño que tiene TDA, el niño que tiene autismo, el que tiene Asperger, el papá que es Asperger y la mamá que tiene TDA. Entonces los combinas y salen patrones familiares interesantes. Luego se han de atraer también. Y se atraen, sí. Así es. ¿Puede haber cambio en el diagnóstico dentro del espectro? Sí. ¿A qué se debe? A la plasticidad cerebral, al propio desarrollo y capacidad que trae el cerebro de cada niño. Y obviamente a las estimulaciones remediales específicas, que significa que entre más temprano intervengamos, mejores resultados vamos a tener. No urge. A mí me han llevado niños de 8 meses, de 1 año, y quieren saber el diagnóstico. Le digo, no urge saber el diagnóstico. Yo no te puedo decir a estas alturas que tu hijo va a ser Asperger, no. ¿Que va a ser un autista típico? Tampoco. ¿Qué es lo que tiene en forma así bien definida? No lo sé. Tiene un patrón del neurodesarrollo alterado dentro del espectro autista y es necesario empezar a trabajar. No es importante el nombre, empezar a trabajar. Más adelante ya veremos. ¿A qué se debe? Obviamente, nada más lo que yo les comentaba, la discapacidad intelectual. El retardo mental no entra dentro de este proceso, aunque sea autista. El niño autista con retardo mental va al grupo de retardo mental a trabajar en esa área. ¿De qué dependen las variables? Obviamente del nivel de inteligencia. Si su coeficiente intelectual del niño es muy bueno, obviamente le va a ir mejor que el niño que tiene un coeficiente más limítrofe. ¿De qué otro factor depende? De si es leve, moderado o severo. O sea, interactúa, no interactúa socialmente con otros niños. Ya tenemos 2. ¿De qué depende? El nivel de verbalización. No podemos garantizar en un niño de 2 años, de 3 años, que va a hablar. No lo sabemos. Dependemos de su plasticidad cerebral. Entonces tenemos que establecer la terapia y ver si la podemos lograr. Pero no podemos garantizar. Es terrible eso, no lo podemos garantizar. Están preguntando si el borderline también se debe a lo mismo, la dislexia. El borderline es un problema también de orden genético, con interacción en los patrones biológicos y culturales, y son heredables.
El borderline es una patología psiquiátrica que tiene mucho que ver también con trastornos asociados al déficit de atención. Entonces viene dentro del mismo grupo de patologías que tienen su interacción en el lóbulo frontal. Ansiedad, depresión, borderline, esquizo, psicosis, autismo, TDA, todo eso se asienta en el lóbulo frontal. Entonces puede tener interacción la patología. Y es de origen genético también. Y también pregunta sobre la dislexia. La dislexia es el trastorno y la discapacidad respecto a los problemas de la lectura. Tiene asociación con el lóbulo parietal y la parte posterior del lóbulo frontal, pero no tiene nada que ver dislexia ni con autismo ni con TDA. Puede venir asociado como patología del aprendizaje, como problema del aprendizaje. Sí, pero es más, no puedes decir que un niño autista sea disléxico. Es un niño que no le gusta escribir. Entonces, como no le gusta, no lo entrena, por lo tanto no lo aprende, si no quiere. Y si quiere, lo aprende. Muy bien. Pero no se ve mucho la asociación de dislexia y autismo. Más bien se ve TDA y dislexia. Es lo que se ve más asociado. Okay. Entonces tenemos la verbalización, llevamos 3 factores. Ok. Entonces, si tenemos las generalidades del espectro autista, ¿qué tenemos? Problemas de comunicación, problemas del comportamiento social, rituales, manías, estereotipas y diferentes variables genéticas que me van a dar diferente intensidad de síntomas. ¿Sí? Manías, chupar el dedo, picarse la nariz, cerrar el ojo. Hay muchas manías que pasan totalmente desapercibidas en los niños. Yo acabo de recibir un niño que me lo mandaron como epilepsia porque prendía y apagaba los ojitos. Y era un tic, no una manía, era un tic. Entonces, obviamente, los tics y las manías se dan también asociados al proceso de la ansiedad. Ha tenido diferentes nombres. Ya les dije que en 1970 se utilizó por primera vez la palabra autismo, pero como que le tenemos un miedo a la palabra autismo y además la tenemos como muy satanizada. Yo honestamente, cuando todavía veo papás que se angustian por la palabra autismo, les pongo otro nombre de los años 90, trastorno pervasivo del desarrollo, se oye más rimbombante. Sigue siendo lo mismo, pero a veces es el miedo a la palabra o el miedo a usar la palabra porque sabes que la ignorancia al respecto es mucho. Si tú dices, mi hijo tiene rasgos del espectro autista, en las escuelas automáticamente se ponen así como de pestañas. Y eso hace obviamente que estos niños salgan. No es hasta el 94 cuando aparece Asperger ya con su nombre oficial, Red, como un trastorno del espectro autista exclusivamente de niñas y trastorno desintegrativo sensorial. No. El Red, ¿cómo se manifiesta? Igual que el autismo. El Red es un rasgo de alteración catastrófica del neurodesarrollo que estaba antes en este cajón, el trastorno del espectro autista, pero que a base de estudios genéticos encontraron ellos que en el Red nada más hay dos genes nada más los que se pueden ver alterados. Tienen que ser niñas, generalmente que hayan llevado un desarrollo neurológico adecuado hasta más o menos 1 año y medio, 2 años de edad, y de pronto, igual como en el espectro autista, aparecen síntomas, pero viene un retroceso progresivo de habilidades ya adquiridas. O sea, si la niña hablaba, deja de hablar, si caminaba, deja de caminar, hasta llegar a ser un proceso de alteración, hasta llegar a un retardo mental profundo asociado con epilepsia, que generalmente es un evento catastrófico, no tiene tratamiento, y hagas lo que hagas, el proceso de deterioro continúa. Y mueren generalmente chiquitas de esas niñas. Okay. Entonces, ahorita tenemos todo para meter adentro de este cajón, trastorno del espectro autista. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como formadores de estos niños? Dentro del cajón hay que buscarle cuál es el cajoncito pequeño que le corresponde. Porque si yo nada más lo meto al cajón, voy a hacer un problema
importante para él. Entonces, de repente, tú le dices, tu niño tiene autismo, y ambas mamás observan que el neurodesarrollo va diferente. Obviamente eso les dice, esta doctora no sabe, ¿sí? Porque como nomás me dice que tiene autismo y ni se parece a él sí habla, él no habla, él sí aprende, él no aprende. ¿Qué está pasando? Pues dentro del cajón hay que subdividir en cajones y colocarlo de acuerdo al diagnóstico actual. Cómo va ese niño, en qué cajón le toca. ¿Es un autista típico? ¿Es un atípico? ¿Es un desorden generalizado del desarrollo? ¿Desorden desintegrativo de la infancia? ¿Autismo asociado a otros desórdenes cromosómicos o genéticos? ¿O es Asperger o tiene TDA con TOC? Etcétera, etcétera. Entonces, hay que ponerlo en el cajón que le corresponde en ese momento. Voy a poner un ejemplo. ¿El TDA con TOC va en este cajón? Va en este cajón. TDA con TOC va en este cajón porque tienen muchos rasgos del espectro autista. Tienen manías, tienen rituales, son poco flexibles. Y lo que hacemos, por ejemplo, cuando el niño no cumple todos los criterios dentro del espectro, se pone como desorden generalizado del desarrollo dentro del espectro autista. Tiene rasgos, pero no los completa. Entonces, entra dentro del desorden generalizado del desarrollo. Si ya tiene todas las características de un autista atípico, se queda en el autista atípico. ¿Cómo lo vamos a saber? No es como yo lo imagine. Hay normas y reglas internacionales de escalas de validación diagnóstica que me van a llevar a hacer el diagnóstico correcto. O sea, no es a ojo de buen cubero, creo que no. Hay unas escalas, tengo checklists, charts, cards, A2, E2, etcétera, etcétera, que me van a llevar a hacer el diagnóstico. Pero aquí lo importante es no me lo metan nada más el cajón. Dentro del cajón búsquenle el cajoncito pequeño que le corresponde, porque eso le va a ayudar mucho también a la familia para saber qué expectativas tienen y si ve que sus expectativas van de acuerdo al pronóstico del niño. Pero a mí si me llegan con un autismo, con retardo mental, no puedo decirle tu hijo va a hablar, va a caminar, va a ir a la escuela, porque ya el simple retardo mental me lo saca de este cajón importante, ¿sí? Entonces, ya en el DSM-5 se habla del trastorno de grupos de desórdenes del neurodesarrollo, ya estamos en el capítulo 31, como desórdenes del neurodesarrollo. Antes estábamos como problemas de comportamiento de la conducta o algo así. Y se habla ya del TEA, trastornos del espectro autista, ¿sí? ¿Se pueden mover dentro de la caja? Sí, se pueden mover. En las etapas primarias del neurodesarrollo, los niños pueden moverse dentro de la caja. Es más, por ejemplo, si hablamos dentro del espectro Asperger, ¿sí? Aún así yo les digo, pongan una línea de 10 y hay Asperger 1 y hay Asperger 10, por decir así. Entonces, yo siempre les digo, si estoy del 5 para el 1, la probabilidad de que me venga en un proyecto de desarrollo neurológico dentro de lo normal y sea completamente adaptable, es perfecto. Pero si tengo un Asperger, súper cuadrado, obviamente me va a costar más trabajo llevarlo al proceso de integración educativa y social. Y depende de los temas. Por ejemplo, en los Asperger, depende. Por ejemplo, si tengo niños antropólogos, pues a la hora que se ven en la escuela de antropología van a ser los maestros. Si tengo niños geólogos, astrónomos, etc. Pero si tengo un jovencito de Guasave, Sinaloa, me cae súper bien, pero él es Asperger 10+++. ¿Sí? O sea, súper Asperger. Su tema es las condiciones psiquiátricos, psicológicas, patológicas de los personajes de Disney. De Disney. Y ese es su tema. Entonces, miren, ¿quién quiere hablar de ese tema? Obviamente, le ponen la glorieta, todo el mundo le saca la vuelta. Y él cree que conversa, porque te empieza bla, 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 bla. Yo lo dejo 5 minutos y le digo, muy bien, ahora tenemos que... Se levanta, suficiente, hemos terminado esta conversación y se va. ¿Sí? O sea, muy Asperger, difícil de... Pero tengo un chavo ahorita que está en tercero de secundaria que se sabe todo lo de los mundiales. Entonces, ahorita es el más popular. ¿Sí? En el recreo, todo el mundo está con él.
porque le preguntan y le preguntan y le preguntan. Entonces depende, por ejemplo, del Asperger hasta de su tema favorito. Entonces dijimos que el autismo tiene causas, es multifactorial, donde hay factores genéticos, bioquímicos, biológicos y ambientales, ¿ok? Me dicen cuando se me cae el tiempo, ¿eh? Porque no se crean que yo la traté de hacer pequeñita. Dentro de los procesos, por ejemplo, cromosómicos, tenemos el síndrome del cromosoma X frágil, causa de deficiencia mental hereditaria, asociado al cromosoma X, rasgos comunes con el espectro autista. ¿El X frágil también lo tienen mujeres? No, solo varones. Y tienen una carita muy simpática, ahora se las voy a enseñar. Mayor número de autistas tienen familiares con síntomas incompletos, lo que yo les decía, o sea, voltea a ver al niño, voltea a ver a los papás, a los abuelos, y ahí vas a encontrar rasgos. O sea, existen apariciones de novo, sí. Mamás fumadoras y mamás que se alcoholizan en el embarazo, segurito que aunque no traigan ninguno, ya hicieron mutaciones genéticas para el espectro autista y para el TDA. Entonces, los familiares tienen depresión, ansiedad, bipolaridad, todo lo que yo les dije de patologías asociados al lóbulo frontal. Esta flechita no me quiere. Ok. Apariciones de novo, infecciones prenatales en el embarazo, el sarampión, el virus de chikungunya, rubiola, etcétera, etcétera. Infecciones postnatales en el primer año de vida. ¿Recuerdan por qué? Dijimos que sus genes todavía son mutables y cambiables los primeros 3 años de vida. Entonces, un virus que entre puede hacerme un niño autista. Herpes virus, citomegalovirus, virus del sarampión, que yo siempre les digo a los ginecólogos que por favor hagan siempre la prueba de TORCH a las mujeres embarazadas, para ver que no estén estos virus dentro del organismo de estas mujeres y me vayan a hacer mutaciones genéticas y darme alteraciones. ¿Qué pasa en la química del cerebro? Hay incremento de glutamina, incremento de serotonina, por eso los niños son histriónicos, dramáticos, intensos, berrinchudos. Disminuye la dopamina, por lo tanto hay menos atención y disminución de acetilcolina. Todos estos son neurotransmisores. Y otra sustancia como la oxitocina se tiene también alterada. Y esto es de mi inspiración, espero que algún día los investigadores me den la razón. Últimamente, los últimos 10, 15 años, o 20 años, para no ser tan cortito, la gran mayoría de los niños nacen por cesárea programada. Sí. Cesárea programada igual a no secreción de oxitocina. No hay oxitocina. Es una de mis teorías, que esa puede ser también una de las causas que está incrementando la presencia del espectro autista. Cesáreas programadas sin la producción de oxitocina, porque también se encuentra ya como un factor importante y relevante en eso. Ahora, el estudio neuropsicológico, ¿para qué? Pues para ver lo que nosotros hacemos, la ubicación académica y escolar. Sabemos que los niños que están dentro de un espectro autista típico califican con un CI limítrofe a normal. O sea, abajito de lo normal o dentro de normalidad. Sabemos que el Asperger califica en lo normal y arriba de lo normal. Entonces, eso nos da una idea clara de hacia dónde educativamente nos vamos a llevar. ¿Tienen algunos sí? Doctora, pero ¿cómo les miden el CI si tienen dificultad en el procesamiento del lenguaje que escuchan? Se hacen pruebas diferentes, no se aplican ¿Hay adaptaciones? el quiz, el Ender, nada. Hay adaptaciones para trabajar, para medir el CI en estos niños sin meternos a la parte de pensamiento lógico complejo. O sea, esas pruebas no se les aplican. Sí. Y el pensamiento abstracto, esas no. Entonces son adaptativas del WIS, del Bender, del Anatole, que son las que se hacen como pruebas adaptadas para este niño. No se pueden calificar con las pruebas regulares que se aplican a otros niños que no tienen este problema.
calificarían en 50, en 40. Sí, sale Si a algo. mí me carga un niño con 56 y volteando a ver, no tiene 56, simplemente que es autista, ¿no? Sí. ¿Sí? Están preguntando si los niños autistas tienden a padecer demencias en la edad adulta con mayor probabilidad, como el Alzheimer, debido a los problemas de los neurotransmisores. Totalmente cierto. Los niños con el espectro autista tienen mayor probabilidad entre los 35 y 40 años de generar problemas de Alzheimer asociado a un depósito de una proteína en el área de la mielina. Sí, se incrementa. Sí. Como el Down, parece más leucemia. O sea, está como patologías asociadas. Totalmente cierto. Entran a procesos demenciales más tempranos. ¿Sí? Dentro del proceso del lenguaje y la comunicación existen dos grandes grupos, muy sencillos, los que van a hablar y los que no van a hablar. Entonces, dentro del grupo de los que van a hablar, pueden tardar en iniciar, usar mucha jerga, usar mucha ecolalia temprana, tardía, luego siguen con lenguaje nominativo, o sea, darle un nombre a las cosas, agua, leche, jugo. Luego empiezan a usar frases en infinitivo, todos los verbos terminan en ar, ir. Después, lo que más se les dificulta es la integración de los pronombres y los artículos. Hablan mucho en tercera persona. Juan quiere ir. Juan quiere llegar. ¿Sí? Y pueden tener algunos, sobre todo los del espectro Asperger, un lenguaje elaborado o rimbombante. No es privativo del Asperger, depende de cómo se le haya enseñado los procesos de comunicación. Yo tengo un jovencito que está en preparatoria, que fue a Cancún, pidió lo que pedía y le dijo, tenía cara de extranjero y la dependiente le dijo a la mamá, que bien habla español su hijo para ser americano. O sea, a pesar de que es autista. O sea, hola, yo estoy bien, ¿tú estás bien? O sea, tienen frases como prehechas, los autistas. Y esas frases prehechas los hacen parecer como gringos que acaban de aprender español. Los síntomas principales, nuevamente, interacción social deficiente, indiferencia a su entorno, prolongan su atención a un objeto, no responden a su nombre y evitan mucho el contacto visual. ¿Bien? Carecen de empatía porque no leen muchas veces el lenguaje no verbal, entonces no entienden las bromas, no entienden el doble sentido, les cuesta trabajo interpretar emociones, no interpretan el tono de la voz y no interpretan la expresión facial. Por eso con ellos tenemos que ser muy claros en nuestra expresión y en nuestro lenguaje, para que ellos puedan alcanzar a entender de lo que estamos hablando. Y oye, perdón, ¿y cómo es la relación a través del teléfono? Te digo porque yo tengo una nieta con Asperger en Argentina. Y pues no me quiere agarrar el teléfono, ya tiene, va a cumplir 9 años. Depende, el Asperger depende si le interesa, son un poco egocéntricos los Asperger. Entonces, si le interesa el tema que va a tratar contigo, lo va a tomar y va a hablar. Y va a decir, sí, sé que vas a venir y sé que me vas a traer una muñeca de tal característica y estoy hablando contigo por la muñeca. No estoy hablando porque tenga interés en hablar contigo. No establece mucha comunicación. Yo tengo también una hija Asperger que yo le digo que vive en su departamento B y yo vivo en el A. O sea, mi recámara y la de ella. Y cuando yo quiero interactuar con ella y ella no tiene el menor interés, voltea y me dice, sí, ¿se te ofrece algo? Son cortantes, son claros, no, son muy sinceros. De tan sinceros pueden parecer ofensivos, pero la realidad es que de verdad no quiero hablar contigo. Porque a veces uno no busca un tema que le dé un poco la atención y uno no se da cuenta que hay mi hijo de 10 años, cuando llegaba de la escuela y le preguntaba cómo te fue, que si viste que hacer más, y me dice, ¿por qué siempre me preguntas lo mismo? Lo mismo, Entonces dije, pues sí es cierto, entonces para él es como todos los días llego y me hace las mismas preguntas y ya debes de saber. Entonces, es una maravilla de Asperger, son muy sinceros, muy honestos. Obviamente, ya mi hija que tiene 24 años me dice, ¿quieres que te dé una respuesta real o social? O sea, ¿Qué edad tiene? 24.
24 años. Entonces, obviamente me queda muy claro, pero me queda claro que cuando ella tiene interés, ella va y busca mi espacio. Y digo, ya sabemos que todos los papás decimos lo mismo, ¿no? Cuando vienen, mami, ¿qué quieres? Porque exactamente quiere algo, pero es porque le interesa. Entonces, conversan cuando ellos quieren y el tema del que se va a tratar les interesa. Y si no, no lo hacen. Aprenden reglas sociales. Y saben que tienen que llegar, que tienen que saludar, que tienen que estar. Cumplen la regla social y desaparecen. Entonces, son sinceros con eso. O sea, no quiere hablar contigo. Así no. Pero si hay un tema de interés, probablemente sí. Esto no pasa en los adultos. Mecerse, dar vueltas en círculo, bien juntas, conductas autolesivas, pero empiezan a tener otros rituales mucho más complejos. Para comer, por ejemplo, clasifican por colores, por formas, por texturas, acomodan sus cosas de una manera que parecen obsesivos, de una manera determinada. Entonces, esto pasa mucho, las estereotipias, mecerse, darse vuelta en círculo, bien junta, conductas autolesivas, morderse, lastimarse, porque aparte no tienen una percepción en el cerebro de una manera adecuada al dolor. O sea, su umbral al dolor es muy alto. Pueden tener problemas de autorreconocerse, se hablan en tercera persona, se hablan por su nombre, no imaginan, no participan en juego simbólico, no le dan el uso correcto a los juguetes, sus intereses son muy restringidos, también depende del nivel de inteligencia. A menor inteligencia tienen más rituales y estereotipos. A mayor nivel de inteligencia tienen actividades más sofisticadas, se convierten en coleccionistas o en habilidosos en una determinada situación. O sea, yo tengo niños que solamente me hablan de trailers, o que solo tengo uno que me habla de huesos, que sabe más que los médicos, ¿sí? Y yo ahí es donde yo les pido, por favor, papás, no se emocionen, porque el niño hace tal actividad. Al contrario, restrinjan. De repente nos sentimos orgullosos que el niño se sepa todas las capitales del mundo. Y si la estoy fomentando y le compro el mapamundi, y le compro la mochila del mundo, y le compro la enciclopedia del mundo y todo eso, estoy fomentando a que se siga restringiendo en una sola actividad. Tengo que diversificarlo. Y eso obviamente tenemos que pelearnos con la mercadotecnia. Si viene la película X, traen calzones, pijamas, pantuflas, mochilas, loncheras, todo, pues cómprale un mono. Pero no le compres la colección completa porque te va a costar. Entre más clavados están dentro del proceso, más trabajo cuesta sacarlos de la situación. Entonces, no hay que fomentarla, aunque te sientas orgulloso. Okay. Tienen otros síntomas asociados como ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, enfermedades gastrointestinales, desde ahí las teorías al respecto de los manejos nutricionales, pueden tener crisis de violencia y el otro grupo que tiene retardo mental. Hay que tomar en cuenta que las variables genéticas me dan también variables físicas. Y tengo niños que tienen, por ejemplo, lesiones en la piel y que me dicen y me van orientando hacia qué tipo de características autistas tengo. Por ejemplo, si tengo esta hipopigmentación en los párpados, alrededor de los ojos, pues me va a llevar a una enfermedad de Ito. Y la enfermedad de Ito me dice que voy a tener un niño con una subnormalidad mental dentro del espectro autista. Pero puedo tener otros que tienen manchas café con leche y que me dan otro subgrupo que se llama neurofibromatosis. Pues eso me lleva, obviamente, a un diagnóstico, aparte del espectro autista, que otra cosa más vamos a tener. Estos niños requieren ejercicio. Niños, adolescentes y adultos dentro del espectro autista necesitan estar haciendo ejercicio en forma continua. El autista en forma general sí le gusta hacer ejercicio, a las personas no. Pero ambos son hipotónicos, tienen los ligamentos muy laxos, toman posturas anormales, terminan teniendo escoliosis en la espalda, terminan teniendo problemas de coordinación motora. Por eso a veces toman el lápiz muy mal también, porque no tienen
un tono muscular correcto. Entonces, necesitan hacer ejercicio. Y aquí tenemos la clasificación, sobre todo para los que trabajan en las áreas de instituciones, donde el CIE-10 es con el término con el cual se manejan en las instituciones públicas, y el DSM-5 es el con el que nos manejamos generalmente en el área privada. Se parecen más o menos las clasificaciones. ¿Okay? Tenemos otras anormalidades asociadas, por ejemplo, como autismo y trisomía 21. Esto se reconoció ya desde 1950, esta combinación de un evento genético con un evento cromosómico. Por eso para mí era importante hablarles de cromosomas, de cadena de ADN y de genes, ¿ok? Estos niños obviamente tienen más hipotiroidismo, por lo tanto pueden entrar a procesos de retardo mental, tienen más leucemia y tienen crisis convulsivas y tienen también demencia temprana. ¿Sí? Todo el mundo conoce el síndrome de Down, sí, ¿verdad? Son amigables, flexibles, de buen humor, pero no tienen autismo. Los que tienen autismo, aquí está también el Alzheimer asociado al síndrome de Down, también todavía esta combinación me los lleva a un proceso demencial todavía más temprano asociado a Alzheimer. El autista, el autista con síndrome de Down es agresivo, es ritualista, es oposicionista, es disruptivo, es rígido y tiene tics. Entonces, no se parecen. El Down es muy sociable. Autismo con Down no son sociables. No se comunican y no tienen imaginación. ¿Sí? Aquí tenemos las características fenotípicas del cromosoma X frágil. ¿Qué les llama la atención? Orejas grandes, de implantación baja, mandíbula prominente, e implantes, o sea, la oreja está más abajo de lo que corresponde. Tienen características del espectro autista, se pueden combinar con subnormalidad mental o limítrofe y pueden tener confusiones. Esto es muy importante porque de repente a nivel institucional gastan programas, y se habló el programa de búsqueda de cromosoma X frágil. Y alguien me hizo hace rato la pregunta, ¿esto le parece a las mujeres? Y dije que no. Y empezaron a hacer como un escrutinio de agarre parejo, ¿no? Niños, niñas que tuvieran ciertos rasgos de problemas de aprendizaje, buscando cromosoma X frágil. Primero tienes que ver el fenotipo, se deben de parecer. Aquí tenemos otro subgrupo también, de trasomía 15, que tienen un paladar muy alto, muy ojival. Tenemos, por ejemplo, de lesión o doblamiento del cromosoma 2, otra característica diferente. Son ojerosos, tienen un puente nasal bajo. O sea, hay que cumplir, cuando andamos buscando procesos genéticos o cromosómicos, hay que cumplir criterios externos. O sea, ¿para qué te voy a hacer a ti una prueba de si tienes Down o no? Si te estoy viendo físicamente que no tienes ninguna característica. Entonces, cada prueba vale 15, 20 mil pesos. Entonces, tenemos que tenerla muy bien orientada a saber qué es lo que estoy buscando. Tenemos otro subgrupo que ven estos niños que tienen como alas de mariposa en su carita, esclerosis tuberosa. ¿Okay? Y tenemos lo que más a todo el mundo le súper encanta, que es el espectro Asperger. Asperger se puso de moda. Se puso de moda. Así como un tiempo por ahí que escuché de niños cristales, e índigo, no sé qué, todo el mundo quería tener uno. ¿Sí? Todo el mundo quería tener uno. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque hubo hay grandes personalidades que están dentro de este proceso y son personas brillantes y triunfadoras. ¿Se acuerdan que les comenté que aunque oficialmente aparecía por ahí, por el 1943, la primera publicación médica, les comenté que la doctora Cherestegua, en 1926, ella los encontró, verdaderamente los encontró. Nada más dijo, son medios esquizoides, estos hay que meterlos en el grupo de esquizoides. Y por eso no se estudiaron, definitivamente. Se englobaron en 1946 dentro del espectro autista. No se llamaban Asperger en ese tiempo, eran los pequeños profesores. Y en el 2013 intentaron separarlos del espectro autista, pero no llegaron a una conclusión. Porque en 1999 se puso de moda porque por ahí alguien dijo, yo soy Asperger, y entonces se empezó
se encontró que Mozart, Newton, Einstein, Bill Gates. Entonces, los Asperger, yo con eso los emociono, porque les digo, pues es el que creó todos los software y todos los aparatitos esos con los que hoy te diviertes. Tim Burton, Steve Jobs, el de la manzanita, y el único deportista Asperger que conozco que se llama Messi. ¿Sí? Y todos los jóvenes genios del Valle del Silicio, todos los que hacen todas estas cosas. Messi es Asperger. ¿Sí? Que no sé si recuerdan cuando él dijo que iba por la copa de no sé qué hace unos años, y cuando le entregaron la medalla, porque ganó el segundo lugar, la agarró y la aventó, y todo el mundo lo puso como muy poco empático, grosero, Macario, porque la verdad es que yo no vine por la medalla. Él había ido por la copa. Si no le dieron la copa, no quiere la medalla. Así son los cosas. Entonces, en este caso, como dices, Asperger no tienden a no gustarles a nivel físico. No les gustan, generalmente no les gustan. Sí hay casos como este, digo, son raros. Casi siempre yo a los Asperger, yo digo a los papás, no me importa si el niño quiere o no quiere. Lo vas a llevar a ver las 3 opciones de clases gratuitas que dan, la famosa clase de prueba, y le vas a decir, entre estas 3, ¿con cuál te vas a quedar? O sea, no le vas a decir si quieres, porque no va a querer. Luego son muy interesantes porque luego buscan deportes raros. Quieren esgrima, o equitación, o tiro con arco, que vas y compras y te va a costar 35,000 pesos los pilichis. Y obviamente tú dices, pues, ¿ves? Yo sí quería. Tú fuiste la que no me compraste el arco, entonces es tu problema, no el mío. Entonces buscan la manera de no hacerlo. Ellos son más pensantes que actuantes. O sea, ellos prefieren estar con ellos y con sus cosas. Sí. Con lo que a ellos les gusta, definitivamente. Pero sí hay Messi, ahí está Messi, es una buena prueba, ¿no? Lo que es el que ahorita, junto con el portugués, son los mejores del mundo, ¿no? Bien. El Asperger, los síntomas los puedes ver más claramente después de los 5 años. No quiere decir que antes no se noten, sí se notan, pero tienes que irlo siguiendo. Su característica es, su lenguaje es peculiar, rimbombante y tienen un tono de voz especial. Se oye diferente. Dijimos que su CI es normal a alto. Incrementan los síntomas en la adolescencia porque hay más demanda de interacción social. Y si no embonan con sus temas, no van a funcionar socialmente. No entiendo el doble sentido, no entiendo el chiste, la broma, no entiendo la jerga del adolescente a la hora de hablar. El otro día me dice un chavo, oye, me dice, es que yo no entiendo, ¿por qué me dice güey? ¿Me está diciendo güey en inglés? Eso es sentido. ¿Sí? Entonces yo no entiendo por qué me dice sentido. Pero si él se equivocó y está diciendo güey de una manera inapropiada e inadecuada, y en lugar de W es una G, ese es un animal. A ver, explícame. Explícale a un Asperger, él tiene su lógica directa, lineal. ¿Cómo le explicas que güey es una forma que tienen los adolescentes de comunicarse y significa 250,000 palabras distintas? Eso es complicado para ellos, ¿sí? Hay disminución de la reciprocidad social. Si me importas y me interesas, estoy contigo. Si no me importas y no me interesas, ni me hables. Así es. Pueden tener conductas excéntricas y gustos raros a la hora de comer. Se pueden convertir en muy gourmets o hacer combinaciones de comidas raras o, como hace mi hija, separa la comida por colores. Y ya que separó sus montoncitos de colores, entonces empieza a comerse de una en una en sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Y no come conmigo. ¿Por qué no come conmigo? Porque ellos tienen mucho lo que llamamos algo que es micofonía, me dijo que se llama micofonía. Tú crees que no estás haciendo ruido, pero para ellos a la hora de hablar, tu masticación regular, para ellos es un ruido espantoso. Es como si tuvieras una persona con la boca abierta tronando toda la comida dentro de la boca. Entonces, no come con los demás porque prefiere hacerlo sola por esa situación de la micofonía. O sea, le genera estrés. Yo creo que traerá todo el día los audífonos.
los traen los audífonos como tratar de eliminar el ruido ambiental. Es una de las características que nosotros les pedimos a los de secundaria y rogamos que los maestros nos entiendan. El ruido ambiental es enorme en un salón de adolescentes. El muchacho llega a desesperarse y llega en un proceso de ansiedad que avienta, tira, se enoja, se frustra y se sale. Y el que queda mal por la conducta, ¿por qué se pone así? Por el ruido. Entonces, si le dan permiso de usar sus audífonos y escuchar, no sé, su música favorita, lo que sea, mientras esté trabajando, va a tener un mejor resultado a que tiene que seguir las normas exactas del salón de clase. Entonces, son factores que hay que tomar en cuenta para hacer las adaptaciones. No son agresivos, no son oposicionistas, son argumentadores. Si él cree y sabe que tiene la razón, la va a defender hasta el último punto final, hasta que digas, está bien, tienes la razón. Entonces, de repente se pueden poner muy intensos. Yo tengo un joven que está en el internado, él era biólogo desde que yo recuerdo, ¿sí? Y es buenísimo, buenísimo en lo que hace, estudia, lee todo lo que tiene que ver con medicina. Y en el internado, el interno es el último en levantar la voz. O sea, es el último de la cadena existencial ahí. ¿Sí? Entonces, llegó la cardióloga especialista con el paciente y ella dice algo al respecto del paciente. Y entonces él desde atrás le dice, usted está equivocada. Porque en el artículo tal, de la cara de la página tal, de tal lugar, de no sé qué, pues la cardióloga, o sea, ¿cómo osa un maldito interno dirigirle la palabra? Para empezar. Entonces ella dice, cállate, no hables. No, usted está, y discute, y se puso intensísimo. Entonces él me manda un recado y dice, ¿puedes hablar con mi coordinador de carrera para explicarle que no soy agresivo? Sí, y tuve que explicarle, o sea, es que mientras más rebatía la cardióloga, él más se empeñaba en que él tenía la razón. Pero se puso intenso, o sea, rojo, así, se le saltaron sus venas del proceso, pero jamás te va a volver. O sea, no, o sea, eso es imposible. Entonces, que se ha llegado a golpear, o sea, un chico que sí. Más pequeño sí, pero ya un muchacho a nivel universitario. El adolescente sí, porque está el factor hormonal y la conducta impulsiva. Y hay que tomar en cuenta que Asperger lleva pegado TDA. Entonces, muchas veces sus reacciones son por el déficit de atención. No por el trastorno por déficit de atención. O sea, él tiene doble problema. No pongo atención porque no me importa el tema y no pongo atención porque soy distraído. Entonces tienen dobles problemas. Cuando nosotros damos un fármaco para la atención, damos al soy distraído, no al no me importa. El no me importa es el negociable. O sea, entiendo que no te importa, pero si lo haces, puedes lograr esto y este objetivo. Entonces, ok, ya, lo voy a hacer. No me importa, pero lo voy a hacer. Es negociada la situación con ellos. No es impuesto. Doctora, pero con un chico, por ejemplo, que yo noto que como traducen diferente lo emocional, pues, ¿cómo hacer con un chico que es muy sensible se siente traicionado si alguien habla de él, por ejemplo? Ajá. Pero él es muy duro para decir las características, claro. ¿no? Pero, o sea, ¿cómo explicar? Pero también él se siente como muy traicionado, o sea, como si no hubiera empatía emocional, pero para él sí. No sé si me explico. Sí, que son, lo que yo digo que son egocéntricos. Ajá. O sea, si es conveniente para mí, está bien. Pero yo no pienso en ti como persona, en lo que yo te puedo afectar en la forma como te digo las cosas. Como tiendo a ser muy, muy claro. Y dentro del Asperger todavía hay subdivisiones de empatía. Tenemos Asperger con conductas narcisistas, tenemos Asperger muy sensibles por la serotonina. Entonces, hay que ver qué tipo de Asperger. Generalmente el proceso de empatía va con él mismo, o sea, no es empático. Del 1 al 10, 1, prácticamente nada empático.
o tiene un 5 de empatía. Entonces, lo que tú tienes que hacer con esos jóvenes es, entiendo tu punto de vista, pero tienes que mostrarle cómo se siente la otra persona. Tienes razón, la señora está fea y le huele la boca, me queda claro. No le puedes decir que miente, ¿sí? Pero si tú le dices eso a la señora, hieres sus sentimientos y ella se va a poner triste. O sea, tienes que hacérselo saber. No lo intuye. No lo intuye. Gracias. Entonces dijimos, pues conversan, ellos creen que conversan. Hablan de su tema. Si se acaba su tema, ya no hay conversación. O sea, él habla y tú escuchas. Usan mucha jerga científica de su tema favorito. Su tono de voz dijimos que es peculiar. Ojo cuando se me enganchan con los programas de caricaturescos o tonos de voz raritos. Yo tengo un chavito que ya va como en segundo de secundaria, desde tercero de primaria, no le quito el chavo del otro. No, el Bob Esponja. Y habla como Bob Esponja. Y sigue hablando como Bob Esponja. Necesitamos buscar la manera de hacer un poquito más neutral su tono de voz. Tienen una inapropiada forma de mirar. O sea, no son discretos. No son discretos. Entonces, si está algo raro en ti, van a voltear y así. Oye, ¿y por qué tienes esas cosas raras en la cabeza? O sea, no lo hacen por molestar, simplemente lo hacen. ¿Sí? Hay que hacer diagnóstico diferencial de Asperger, porque ahorita todos son Asperger hasta no demostrar lo contrario. Entonces, por favor, se confunden con TDA, con TOC, que es otro diagnóstico, con conducta narcisista. Hay narcisistas exclusivamente sin Asperger, sí. Pueden tener conductas esquizoides. Por ejemplo, el Asperger imagina demasiado. Imagina tanto que anda hablando solo. Y entonces, eso los confunden con esquizofrenia. Esquizofrenia alucina. Asperger imagina. Y, distingue. Sí, pero casi siempre cuando son adultos, yo aconsejo cuando estén en preparatoria siempre aplicar la prueba de esquizofrenia para hacer verdaderamente el diagnóstico diferencial. Porque ustedes no pueden trabajar igual con el esquizo que con un Asperger, totalmente diferente, aunque se parezcan un poquito. Doctora, en una clasificación basada en la OMS, pues que vienen visual, motora, bueno, no sensoriales, motora, intelectual y mental, que ahora le llaman psicosocial, ¿dónde entra autismo? Dentro de la clasificación de la Organización Mundial entra en varias. Es que tenemos ese problema y necesitamos trabajar eso a nivel nacional y concretamente a nivel local. Entonces, sí, yo tengo esa gran preocupación de dónde encaja, dónde es lo justo y lo correcto que pueda encajar. O sea, nosotros tenemos que guiar por el CIE 10, ajá, que actualmente se está trabajando en el CIE 11, que es la norma del Estado, la norma federal. Sí. Entonces, si yo trabajo en una institución pública, me tengo que guiar por el CIE 10 actualmente. Puedo usar el DSM-5, sí, si se fijan, se los puse y son muy parecidos. Entonces, dentro de la Organización Mundial de la Salud, están los desórdenes del neurodesarrollo, sí, sí, de origen genético con interacción en factores psicosociales y ambientales. Entonces, habría que hablar con las personas encargadas de eso en nuestro país para que exactamente, si ya tenemos el CIE 10, ¿dónde los vamos a poner? Porque eso es muy importante lo que preguntas, porque de eso depende el apoyo a nivel económico, institucional, justamente federal, es por eso. O la interacción de la sociedad civil Justamente también es por para eso. trabajar dentro de ese asunto. No lo podemos dejar como tarea. Incluso que no queda claro, porque ayer en la noche estaba releyendo la iniciativa de ley estatal, ahorita frenada, y lo remarca en varios párrafos que dice, no es una enfermedad, y no es una enfermedad. Entonces, al decir no es una enfermedad, sale del grupo de enfermedades. Y sale de presupuestos, y sale de programas, y tiene implicaciones. Y también del DSM. No, lo que pasa es que nosotros no estamos clasificando como enfermedad. El proceso del DSM-5 dice, está en el capítulo 31, ahí lo van a encontrar, en inglés y en español,
y ahí dice exactamente desórdenes del neurodesarrollo. Dentro de los desórdenes del neurodesarrollo están el déficit de atención, trastornos específicos de lenguaje, trastornos específicos de aprendizaje, trastornos motores, trastornos mentales y espectro autista. O sea, están todos dentro de ese desorden. Entonces, habría que buscar dentro de la OMS dónde vamos a caber, porque se está moviendo mucho esto. Es más, yo les puedo decir que ya actualmente se está trabajando en el DSM-5 revisado, porque hay que revisar muchas cosas, porque, por ejemplo, Asperger oficialmente debería de salir del grupo autista porque está muy bien catalogadas sus características de comportamiento y de desarrollo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, lo que yo les comentaba, hay que medir características de esquizo, hay que medir con escala. Yo uso mucho la escala australiana para Asperger, es muy sencilla. Hay que cubrir criterios de acuerdo a la edad. Obviamente, no va a ser lo mismo un Asperger en preescolar que en adolescente o en adulto. Y hay que descartar problemas de hipertiroidismo, que se pueden comentar. Y aquí les puse un cuadro chistoso comparativo para que vean las diferencias entre cada una de las características. Por ejemplo, el autismo se diagnostica mucho más temprano que el Asperger. Generalmente se hace antes de los 3 años en el autismo. El Asperger pasa más desapercibido. Su coeficiente intelectual del autismo es normal a bajo. El Asperger es normal a alto. Tienen problemas en el desarrollo del lenguaje, aproximadamente un 20% tienen problemas de lenguaje en el autismo. El Asperger todos hablan y tienen generalmente un buen léxico. Tienen problemas, obviamente, de asociación a crisis convulsivas. Hasta un 20-30% de autistas pueden convulsionar y el Asperger no. El Asperger tiene el mismo índice de probabilidad de convulsionar que cualquiera de nosotros. Generalmente en el autismo, motoramente se desarrollan muy bien y en el Asperger son torpezones, son flojones para moverse, para trabajar. La queja en el autismo tiene que ver con el lenguaje, sobre todo, y con la comunicación verbal, y la queja en el Asperger fundamentalmente es la interacción social. Entonces vemos que nos parecemos, pero no son exactamente lo mismo. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es el rasgo narcisista? El rasgo narcisista es el egocentrismo, donde se guía solamente por su interés personal. Si es importante para él y si es bueno para él, lo hace. Y hace que los demás trabajen para él. Y hay muchos así. Y no son autistas. Pero yo creo que la diferencia es que al narcisista sí le interesa la interacción social, ¿no? Pero nada más que quiere ser el centro de la interacción. Quiere ser el centro de la interacción social y es basado te utilizan. Te utilizan. Ajá. En resumen, pero sí tiene un interés por socializar. Sí, tiene una intención clara. O sea, lo podemos ver en el ambiente político. Así es, hay muchos narcisistas también, ¿no? Uno de las elecciones. Bueno, ok. Nos quedan como 15 minutos. Sí, okay. Vamos a tratar de terminar rapidísimo, nada más para hablar del autismo de alta funcionalidad. ¿Se acuerdan que les dije que es el Saban, grupo Saban? No tiene nada que ver con Asperger, son dos. Tú le quitas al autista de alta funcionalidad su habilidad sobresaliente y es un autista como todos los demás, típicos, ¿sí? Entonces, aquí sí, en la situación de habilidades profesionales, son personas que sí pueden llegar a tener una profesión y pueden llegar a tener capacidad sobresaliente en lo que ellos hacen, pero el problema está que su función cognitiva respecto a me conviene, no me conviene, lo debo hacer, no lo debo hacer, no, hay que cuidar que no los usen. Por ejemplo, este chavo es muy conocido, es el que tiene una memoria fotográfica y te puede pasar en un helicóptero por la ciudad y te dibuja hasta el perro que está en la esquina de tal calle, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que lo traen por todo el mundo, lo exhiben como, discúlpeme, como changuito en exhibición. Me gustaría nada más saber si esta persona tiene protección al respecto de sus ganancias económicas que les genera, porque ellos no tienen interés. Interés los usan. Y eso es la parte preocupante. Puedes tener chavos en el área de robótica, de tecnología, haciendo estas cosas,
que alguien más se beneficia de su habilidad sobresaliente y esa es una de las partes que nosotros tenemos que cuidar. Ahí entra otro conflicto, doctora, porque esta parte que dice usted, que tiene una gran habilidad para unas cosas, pero mentalmente hablando del interés económico, eso apunta muy bien en el tema de lo legal y hablando, por ejemplo, de una herencia o de un deseo de independizarse, entonces eso también entra en y es grave porque en México ya se despenalizó la situación de Asperger, ya no lo quitaron como no discapacitado, lo consideró un muchacho. Sí. Asperger que tenía su independencia, por un lado a él le fue bien, pero por otro lado vamos a tener muchachos desprotegidos que van a estar, que los pueden despojar de todos sus bienes, no muestran interés. Yo hablo de mi hija, tiene 24 años, puede gastar 10,000 pesos en un día y no tiene idea clara del valor de ese dinero, pero puede pasarse una semana sin gastar un peso y tampoco le importa. ¿Sí? Entonces yo como su madre tengo que ver desde ahorita un proceso de protección donde su dinero que yo le vaya a dejar en algún momento dado la tenga protegida. Porque si yo le suelto la herencia para que ella haga lo que quiera, cualquiera puede llegar y se la puede quitar porque no tiene un interés claro y no tiene una idea clara del valor del dinero. Pero Bill Gates y Messi justamente son dos casos que tienen cualquier cantidad de dinero. Los manejan otras personas. O sea, Messi lo maneja su papá. Y sí lo ha metido en uno que otro lío porque una vez iba a ir a Hacienda ahí en España, pero el papá es el que maneja todo. Y Bill Gates, su esposa. Ella es la que hace todas las redes de conexiones sociales, de aporte, y lo pone en la foto a veces. Sí, o sea, donó 20 millones de esto y lo pone. Entonces, la que maneja sus bienes es la esposa. Y bueno, me imagino que atrás de la esposa una situación de pues, mucho dinero, y Messi su papá. O sea, ellos no son muy habilidosos para esa parte de las cuestiones académicas, monetarias, y es muy importante porque legalmente, no sé si nada más fue en el DF, pero este chavo ganó su condición de normalidad, de independiente, que puede hacer de su vida. Quizás lo tenían muy restringido en su casa, no lo sé, pero quedó en una situación en el limbo la cuestión legal, ¿no? Pero una pregunta, has hablado de niveles de Asperger. En el lenguaje coloquial a veces se habla más bien al revés. Es decir, bueno, es que tienes como un 10% de Asperger, o tienes como un 20%. ¿Tiene sentido? Tiene sentido, aunque no está normado, ¿eh? O sea, yo lo hago tengo 34 años en esto. Entonces, de tanto ver, yo ya tengo, híjole, este es un Asperger 10. No es que 10 y se me pasó otros 5 más. O esto está muy light. O sea, porque basado en la sintomatología y en la intensidad del síntoma. Pero pueden ir cambiando, ¿de acuerdo? O sea, yo recuerdo a mi hija a los 3 años, era una autista típica. Brincaba, leteaba, puntas, no hablaba. 4 años, no hablaba, ¿sí? Entonces, fue cambiando hasta ser una persona Asperger muy light. Entonces, si dice, pues ya no me parezco una... No, pues hay que dar crédito a que hicimos algo bueno con las terapias remediales específicas, pero siguen siendo así. Y tienen, aún dentro del Asperger, tengo más serotoninérgicos, son miedosos, son obsesivos, tienen muchas manías, la serotonina está dándome más problema. O tengo más adrenérgicos, son intensos, se prenden a la primera, hacen berrinches más intensos. O sea, depende de la recombinación de esos neurotransmisores, cuáles están más arriba y cuáles están más abajo. Y también, ¿para qué queremos saber qué características dentro del espectro autista tiene? Pues para ver pronóstico. Obviamente, si yo tengo una niña, pues digo, ya Red no está dentro del grupo de autismo, pero la tomo como referencia, con características Red, su pronóstico va a ser malísimo. Y si tengo un niño con características Asperger, su pronóstico va a ser mejor. Y por eso hice esa guía, o sea, desde el nacimiento, pues para ver para dónde van a fluir. Y nada más voy a hacer cómo hacer el diagnóstico. El diagnóstico es multidisciplinario, ¿sí? Conocemos los síntomas preautismo, aquí se los dejo, de todas maneras los van a tener. O sea, porque de repente, ¿para qué quiero saber síntomas preautismo? Si ya tengo uno en mi casa, seguro que puedo tener otro, ¿no?
Si yo tengo un hermano autista o un Asperger, ¿existe la probabilidad de que yo tenga un hijo con esas características? Claro que sí. Entonces, me encantaría saber qué síntomas presentan los niños desde los 6 meses de edad a los 12 meses. Si persisten los síntomas, obviamente empezar a trabajar desde etapas tempranas, aunque todavía yo no le ponga el nombre. Hay que hacer evidencia física, cognitiva, lenguaje, existen diferentes pruebas. Aquí me voy rápido porque nos quedan 15 minutos. Hay que revisar la piel, eso le corresponde al médico, ¿ok? Pero obliguen a su médico. O sea, hay mamás de verdad que llegan muy desoladas porque, doctora, apenas lo vio caminar, no llegó al escritorio cuando ya me dijo que mi hijo tenía autismo. Es un diagnóstico muy serio, muy serio. O frecuentemente me llegan que la señora de la tienda ya le dijo que su hijo era autista. ¿Por qué? Por desorden específico del lenguaje. Es lo primerito que todo el mundo me dice. No habla, es autista. No, espérenme, no habla. Hay que ver qué otras cosas más no tiene. ¿Por qué? Porque el que tiene problemas de lenguaje no tiene problema conductual emocional y no tiene intereses restringidos. Problemas adaptativos de la conducta, perdón, ahí dice de depravación, no son depravados, son deprivados. ¿Sí? El desorden reactivo de la conducta es lo que yo les dije, denme un niño sano, aíslenlo, manéjenlo en un orfanato, no hablen con él, agrédanlo física y psicológicamente y hacen un niño con características autistas. Entonces, hay diferente variabilidad. Y aquí nada más les pongo una guía, porque a mí como médico me resulta muy frustrante que me llegue un niño de 10, 12 años que le hicieron el diagnóstico de autismo a los 3 años y que jamás le han dado nada más que lo típico, risperidona. Una placa, te ponte en paz y no deslata. Aquí le estoy poniendo, esta es una guía internacional, está en español, para ver, ok, ¿qué quieres corregir del autismo? ¿Las estereotipias? ¿La atención? ¿El autismo mismo? ¿La ansiedad? ¿La agresividad? ¿Qué quieres corregirle? Dependiendo de eso, usa el fármaco adecuado. Si te funciona, pues sigue con eso. Si no te funciona, busca la segunda opción. Entonces, esta guía la tiene el Hospital Psiquiátrico Infantil, el G.I. González de México, y está en español. Y a mí me desespera que todos los que me llegan solo usan una placa, risperidona. Y si le das risperidona, vas a darle al traste con sus habilidades cognitivas, porque vas a alterar los procesos de atención sostenida. Entonces, ¿de qué te sirve darle terapia a un niño que está tranquilo con risperidona? O sea, tienes que ver realmente qué necesitas. Y existen otros modelos de terapias, obviamente. Me han preguntado también diferentes métodos de uso, ya nada más para terminar, y me hablan de las terapias con animales, medicamentos, etcétera, etcétera. Hay que tomar en cuenta que sí, la intervención nutricional, sobre todo los pacientes que ya presentaron alergias o intolerancias o patología gastrointestinal, ellos sí deben de ir a un proceso. Y lo ves desde la historia de nacimiento. El niño no toleró la leche. Desde ahí es un niño que hay que mandar la intervención nutricional para que le den. Pero si no tuvo ningún problema de eso, no le va a servir nada la intervención nutricional. ¿Okay? La terapia con animales, los perros son uno de los mejores elementos que podemos tener, que no son tan caros como ir a la terapia de delfín. Entonces, hay ciertos tipos de perros medianos, amigables, que deben de tenerse desde cachorros con el niño del espectro autista para que interactúen entre ellos. Obviamente, la terapia de delfines, pero es muy, muy, muy cara. Entonces, nada más, para terminar, O tener un hermanito. o tener un hermanito. No hay dos niños autistas iguales. ¿Sí? Desde 1995, el doctor Bernard Rinland estableció protocolos de asesoría en tratamientos dependiendo de las características de estos niños. ¿Sí? No siempre requieren el mismo tratamiento. Yo les digo a mis papás de niños de espectro autista, ahí nos vemos en la adolescencia, cuando llegue la hormona, porque yo no sé con la hormona qué va a pasar con sus neurotransmisores, y entonces hay que interactuar de acuerdo a su necesidad. O se pone depresivo, o se pone ansioso, o se pone medio bipolar, o se pone
sensible, miedoso, no lo sé, no sabemos, porque el cerebro sigue evolucionando aún en esas etapas. ¿Okay? Con esto traté de abordar someramente el tema, sobre todo para tener un punto clave para saber cómo protocolizar el ingreso de niños a preparatoria. O sea, nos ha costado mucho trabajo la intervención escolar de la primaria, la secundaria, pero hay que establecer un parteaguas a partir de, para saber hacia dónde podemos guiar educativamente a nuestros jóvenes para que tengan una mejor calidad y mejor resultado de sus habilidades y se sientan ellos bien en lo que están haciendo. Bien. Les agradezco de verdad infinitamente su atención. Gracias enormemente por la invitación. Gracias. Una pregunta en lo personal, Axel estuvo dedicado con mi gato hasta que salió la prepa. Entonces, de estar con Pairo, pues ya tuvo que pasar a psiquiatra. Y le dijo, ¿sabes qué? Pues si has desarrollado las habilidades, ya saliste, entras en la universidad, pues no te puedo seguir dando metilfenidato porque vas a andar prendido todo el día. Sus horarios en el CUSEI son muy variables. Él puede entrar a las 7 de la mañana y la última clase sale a las 9 de la noche. Y eso le ha generado a él un estrés que dice, es que quiero golpear a alguien, es que me habla de repente, estoy muy mal. Pero un estrés, el no tomar el medicamento. Él sintió al inicio como que le hacía falta el medicamento. Es que el medicamento nada más va a controlar los procesos de atención. Te controla la hiperactividad y te controla la impulsividad. Entonces, para empezar, el psiquiatra de adultos necesita trabajar más con estos jóvenes para conocer su evolución. Es que ya llegaste a la prepa, ya puedes. No, mi problema sigue. ¿Qué crees? Me voy a morir siendo Asperger. Entonces, ¿tengo un comportamiento en el preescolar? Sí. Y unas necesidades. Otras en la etapa escolar también. Otras en la adolescencia y otras de adulto. De adulto. En la universidad hay más demanda cognitiva. Me piden que sea más independiente. ¿Y qué creen? Mis funciones ejecutivas no están perfectas. Puedo estar motivado, pero no tengo capacidad de planeación y organización. Entonces me voy a estresar, porque no planeo y no organizo. No tengo control del tiempo. O bien, no sé solucionar un conflicto. Se atoró la computadora, ¿qué hago? No sé, me puedo quedar trabado, porque no sé solucionar el conflicto. O mi policía interno, que los Asperger lo traen aquí pegadito. El policía interno es tu comité de vigilancia cerebral. Es acuérdate que tienes que ser capaz. Acuérdate que tienes. Y te acuerdas, el Asperger tiene un policía interno maravilloso, que a mí me encantaría prestárselos a los del DDA. Sería buenísimo. Entonces, él se autoexige mucho, pero tiene otras habilidades mal. ¿Requiere o no requiere ayuda para mejorar sus funciones ejecutivas? Sí. ¿Qué requiero? Un estimulante de la atención y un capacitador que me dé la orientación en lo que yo estoy fallando. Hay más demanda cognitiva, requiere ayuda, se va a estresar. No está. Se va a estresar. Ahora, probablemente requiera ahora un metilfenidato actualmente en México llegaron las dextroanfetaminas, que es un profármaco, no es anfetamina, es un profármaco, no te da ese efecto tacha, pero te da 16 horas continuas de atención, sin sube y baja. Entonces, para un universitario, es desde que te levantas, Para los maestros. para los maestros también, ¿sí? Entonces, ya tenemos Se puede poner los estimulantes de la atención de 16 horas. O tengo el grupo de los no estimulantes que trabajan 24 horas. Entonces, hay que ajustar de acuerdo a sus necesidades. O sea, el que tiene TDA en la universidad la va a seguir teniendo. El que tiene Asperger va a seguir teniendo problemas en la universidad. No se acaban. Cambian, de acuerdo a la edad. Entonces, requiere ayuda, porque si no lo van a tronar psicológicamente y va a terminar en una crisis de ansiedad, depresión, y al rato no va a ir a la escuela y se va a quedar en su casa.
Eso es una de las partes importantes, o sea, hasta dónde son capaces. Un Asperger y un autista, mientras tengan controlado el ambiente, funcionan. Cuando les cambien la estrategia, pero debe saber que hoy a las 11 de la mañana tiene clases de geofísica. ¿Sí? Pero si el maestro dijo, no, mejor se las doy mañana a las 3 de la tarde, eso es un caos para ellos. Entonces necesitan maestros estructurados, bien organizados, con una capacidad de planeación exacta y que tengan el plan B o la alternativa B. Si este plan no funciona, tenemos el plan B, pero también ya lo tenemos.